Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Hermanos, buenos días. Que Dios los bendiga. Un abrazo fraterno a la distancia. El día de hoy vamos a tratar el tema vivir con propósitos santos. Vayamos a Génesis capítulo 50. Génesis 50, versículos del 22 al 26. Y aquí vemos que este capítulo termina, ¿no? Con un ataúd, dice, y fue puesto en un ataúd en Egipto, ¿no? Dice la palabra de Dios, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hermanos, vivir con propósitos santos, ¿no? Dice, seamos trascendentes. ¿Y por qué ustedes creen que hasta ahora este suceso, este evento pasó miles de años atrás y nosotros, ¿no? Seguimos escuchando, leyendo y cada vez es un desafío para nosotros, ¿no? Cada vez que escuchamos la vida de estos hombres que fueron instrumentos en las manos de Dios, pero sobre todo la vida de José, cuando leemos la vida de José, eh, no solamente por lo que el lugar que ocupó, sino todos los sucesos tristes, lamentables, dolorosos, que para muchos nos servirían para, de repente, para dejar de buscar a Dios, ¿no? Hermanos, ¿por qué su vida de José ha trascendido hasta ahora? Como la de muchos, como la de muchos hombres. José está en la galería de la fe, que es el capítulo 11 de Hebreos. Y ahí hay un versículo, una parte de un versículo que dice, refiriéndose a todos los hombres de fe y a aquellos que no los mencionan, dice que el mundo no era digno de ellos. Hermanos, trascender, ¿no? Sobre todo en lo que se relaciona a lo espiritual, es aquello que está vinculado a lo que está más allá del mundo natural, ¿no? Está asociado a lo inmortal y a lo esencial. Trascender es sobresalir, alcanzar de una forma u otra algo que está fuera de los límites que impone el cuerpo, ¿no? Lo eterno, lo eterno. Si leemos, hermanos, Hebreos 11, del versículo 20 al 22, vamos a ver que menciona a Isaac, menciona a Jacob y menciona a José. Fíjese, cada uno fue representante de su generación, ¿no? Y ellos, cuando fueron bendecidos y cuando bendijeron a sus descendientes, hablaron del futuro, mencionaron el futuro. Ellos sabían que después de morir, algún día iban a estar reunidos con sus hermanos, con el Señor. Hermanos, pero eso solamente se percibe por medio de la fe. Por medio de la fe. Hermanos, cuando José enfrentó a la muerte tenía 110 años. Para el mundo egipcio, esa era una bendición de parte de sus dioses.
sea, era una edad ideal. Y cuánto más fue para José, porque él sabía que el dueño de su vida, el Señor de su vida, era Dios. Hermanos, ellos sabían que el plan de Dios continuaría aún después de su muerte. Y la fe es que la que nos va a sostener hasta el final, ¿no? Y la fe es lo que nos va a permitir participar, ¿no?, de la muerte, estar en la presencia de Dios juntamente con todos los que Él ha salvado. La fe. Hermanos, a veces hay hermanos que le toca pasar momentos difíciles. La última reunión que sostuvimos, un pastor pidió que se ore por una hermana que tiene cáncer a los huesos. Y yo sé que eso duele y duele bastante. Y nuestra oración fue de que el Señor la ayude para que en esos momentos de dolor, de sufrimiento, ella no aparte sus ojos ni su confianza de Él. La fe es lo que nos va a ayudar. Hermanos, si queremos nosotros dejar un legado, porque vemos que José dice que vio hasta su bisnieto estuvo en sus rodillas. Y la Biblia dice que el ver a los nietos es bendición de Dios. Y corona, dice, de los abuelos son los nietos. Sí, Dios bendijo a José. Pero hermanos, yo me preguntaba, ¿y qué es lo que a él lo llevó, no? A decirle a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. En el versículo 25 les hace jurar. Nuevamente le dice, ciertamente, Dios ciertamente os visitará. Y acá les hizo jurar, y haréis llevar de aquí mis huesos. O sea, ¿qué es lo que lo llevó a pedirle eso a sus hermanos? Y la Biblia nos dice en Hebreos 11:22, dice, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos por la fe. O sea que si nosotros queremos, ¿no?, ser recordados, mencionados, sobre todo y ejemplos para nuestra familia, tenemos que tener fe. Pero mis hermanos, lo que Él les dice, ¿no?, ¿qué les está diciendo? ¿Cuál dice? Dios ciertamente os visitará. Les está diciendo, Dios los cuidará, Dios los ayudará. Sí, porque la liberación de Egipto fue casi 4 siglos después. Y ustedes saben, leyendo el libro de Éxodo, que después de que murió Josué, se levantó otro faraón y les hizo la vida difícil a todos los hebreos. Inclusive planeó exterminarlos. Pero hermanos, cuando supo José que su muerte estaba cerca y que estaba en efecto listo para morir, tranquilizó a sus hermanos. Sí, porque ellos, imagínense, mi hermano es el segundo después del faraón, ¿no? Da cierta tranquilidad, ¿no es cierto? Eh, para, para ellos, para todos los hebreos, ¿no? Y José sabiendo, creyendo en la promesa de Dios que Dios le había hecho a Abraham,
que la transmitió a Isaac, a Jacob, les menciona, ¿no es cierto? Dios los va a cuidar hasta el momento en que ustedes sean liberados. Pero hermanos, la muerte es una realidad universal a todos los hombres, porque la vida de José es un desafío para todo cristiano, pero también estuvo un tiempo en la tierra y después partió. O sea, aún el mejor de los hombres muere, ¿no? Nadie se va a quedar aquí en la tierra. La Biblia es clara porque en Hebreos 9 dice 27, la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. José estuvo tranquilo, estaba en paz con Dios, en paz con sus hermanos. Ojo, para estar en paz con los demás tenemos que estar en paz con Dios. Y José murió y también, como todos los que han muerto y los que vamos a morir, vamos a ir a juicio. Este versículo de Hebreos 9:27 nos dice que nadie se va a escapar de la muerte, nadie se va a escapar del juicio y que no hay reencarnación ni un lugar, ¿no?, donde vamos a estar, sino que todos vamos a ir a juicio. El Señor nos va a juzgar. Pero hermanos, ¿qué es lo que a José lo sostuvo? Creyendo y confiando en Dios hasta el último momento. Es que él no había olvidado las promesas de Dios. Y al igual que su padre Jacob, no quería que sus hermanos tampoco lo olvidaran. Por eso que le da esos dos encargos. Dios seguirá cuidando de ustedes, les dijo, y un día los llevará de regreso a la tierra de nuestros antepasados, a la tierra de Canaán. Porque la Biblia dice que llegaron 66 personas con Jacob a Egipto. Y de ahí cuando salieron fueron más de 2 millones. José había creído en las promesas de Dios. Es por eso que les hizo jurar, ¿no?, que lleven sus huesos a la tierra que Dios les había dado a los hebreos o a los israelitas. Hermanos, el ataúd de José significaba esperanza para los hebreos. Pero hermanos, si dice que José por la fe al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, nos debemos preguntar qué es la fe. Y la Biblia en Hebreos 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es importante, vital para la vida del cristiano tener fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, la fe es la creencia en el Dios único y verdadero sin verlo. Y muchas veces, por las circunstancias que nos toca pasar, muchas veces podemos correr el riesgo de olvidarnos o de concentrarnos solamente en los problemas y no tener en cuenta a Dios. Hermanos, así como para los hebreos que estaban en Egipto, Dios fue el que los cuidó. Sus promesas de la Biblia siguen vigentes para nosotros. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación.
Aquí, mientras que estemos en la tierra, vamos a pasar de todo. Pero lo único que nos va a hacer mantener nuestra mirada y nuestra confianza en Dios es la fe. Hermanos, nosotros como familia estamos viendo la mano de Dios. Estamos viendo cómo Dios defiende a sus hijos. Nos involucraron en problemas muy ajenos donde no teníamos nada que ver. Y nosotros sí creemos que Dios tiene el control de todo y que todo ayuda a bien. Perdón, hermano. Y que todo ayuda bien, hermanos. En un primer momento, hace un año atrás, la verdad que nos afectó emocionalmente, pero hermanos, ¿saben qué? No hemos tenido que decir nada para que las cosas vayan saliendo a la luz. Hay personas que han hablado por nosotros, que han puesto las cosas claras. Y en lo familiar nos ha unido. Y es por eso que ahí recién hemos comprendido que a veces Dios va a permitir que pasemos por circunstancias difíciles, que nos molestan, que nos incomodan, que nos duelen, pero hermanos, ayuda bien. Particularmente yo he aprendido a darle las gracias, Señor, gracias por esos momentos difíciles, duros, molestos, que no me gusta pasar. Pero gracias porque me haces entender que realmente ayuda bien para la vida de uno. Pero ¿qué más le hizo a José ser mencionado en la galería de la fe? Que es un ejemplo de vida para nosotros, un ejemplo de fe, y sobre todo fue un hombre que murió creyendo y confiando en las promesas de Dios. Hermanos, trascender requiere la fidelidad de Dios. Nosotros somos seres humanos, falibles, frágiles, limitados. La fidelidad de Dios. Porque fíjense, hermano, el encargo que les había dado José a sus hermanos, ¿no es cierto? Dice en Éxodo 13:19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Casi 4 siglos después, Moisés sacó los huesos de José de Egipto. José muchos años atrás había profetizado el día en que Dios pondría en marcha el éxodo. De repente, hermanos, como dice Hebreos, muchos murieron sin ver, ¿no?, lo que se les había prometido, pero se mantuvieron firmes. Hermanos, y sus instrucciones acerca de sus huesos debían ser llevados a la tierra prometida, indicaban su seguridad de la partida de Israel hacia Canaán. Él estuvo convencido porque él creía en la fidelidad de Dios. Pero no solamente eso, hermano, dice que sus huesos fueron sepultados en Siquén. En Josué 24:32 dice, y enterraron en Siquén los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Se dan cuenta? Pero ¿por qué se llevó a cabo esto? Por la fidelidad de Dios. ¿Y por qué nosotros decimos que Dios es fiel? Decimos que es fiel porque Él cumple lo que promete. Hermanos, lo que Él ha prometido, lo que usted lee en la Biblia, créalo. Dios
cumple lo que promete. Hermanos, la palabra hebrea traducida, que se traduce fidelidad, significa constancia, firmeza. Y lo contrario de ser fiel es siempre, ser siempre cambiante o vacilante. No, Dios no. Dios dijo, esto lo que digo se hace. Hermano, en el Salmo 119, versículos 89 y 90, dice así: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Hermanos, Dios es fiel. Y en segunda de Timoteo 2:13 dice que Dios es fiel aunque nosotros no lo seamos. Su fidelidad de Dios no depende de nosotros, de lo que hagamos. Él siempre es fiel. Es parte de su carácter de Dios ser fiel. Hermanos, las promesas que hizo el Señor siguen siendo ciertas porque Él no cambia. Él no cambia. Hermanos, para entenderlo, acerca de la fidelidad es como de un hombre que pasan los años, que están casados por muchos años y que su esposa está en su lecho de muerte y él se sienta cerca, para cerca, ayudándola, atendiéndola, ¿no? Fortaleciéndola, ¿no? Él no la deja aunque ella en día no lo reconozca. ¿Por qué? Porque él es fiel a las promesas que él le hizo. Y conozco de un hermano en la congregación, hace 2 años escuché que él tenía 24 años atendiendo a su esposa que estaba postrada en cama. ¿Por qué? Fiel a la promesa que le hizo cuando se casaron. 24 años. Pero hermanos, vivir con propósitos santos, ser trascendente, requiere fe en Dios y creer en la fidelidad de Dios, que Él va a cumplir sus promesas para nosotros. Él cumple sus promesas. Pero también, hermanos, trascender o vivir con propósitos santos requiere de confianza en Dios. Y la Biblia nos da ejemplos, de ejemplos buenos y de ejemplos malos. Total, como dice Romanos, lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza. Y he puesto cómo algunos trascendieron para mal, ¿no? Porque su vida, lo que está registrado en la Biblia, es una advertencia para nosotros de no hacer lo mismo, y cómo otros, ¿no? Obraron bien, y su vida es un ejemplo y un desafío para nosotros en este tiempo. Hermanos, dice, uno puede trascender para bien o para mal, haciendo lo bueno o haciendo lo malo. Y primeramente voy a mencionar a los personajes que trascendieron para mal. Los hijos de Elí. Está en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 16 al capítulo 4, versículo 17 de Primera de Samuel. ¿Qué hicieron de malo estos hombres? Ellos sentían menosprecio por lo sagrado, llevaban una vida promiscua, no hacían caso a sus padres, no honraban a Dios y blasfemaban contra Dios. ¿Qué es lo que generó esto en el pueblo? El pueblo, la gente comentaba su mal proceder, tenían mala fama, hacían pecar a la gente o al pueblo de Dios. Está registrado en la Biblia. Es para nuestra advertencia de lo que no debemos hacer.
Y sabemos que Dios emitió juicio contra ellos. Pero hermanos, ¿cuáles son los personajes que trascendieron para bien, cuya vida es un ejemplo y desafío para nosotros en este tiempo? Hermano, los amigos de Daniel, Mesac, Sadrach, Abednego, ¿no? Que antes ellos eran Misael, Ananías y Azarías. ¿Qué cosa es lo que hasta ahora registra la Biblia y es un ejemplo para nosotros? Se pararon frente al mal y no claudicaron. ¿Se acuerdan el capítulo 3 de Daniel? Cuando ellos se negaron a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y fueron metidos, ¿no es cierto?, al horno, pero salieron ilesos. ¿Cuál fue la trascendencia de ellos? Que tanto el rey como los representantes de todo el imperio supieron del poder de Dios y de la firmeza de sus hijos. Y hermanos, si nosotros decimos que Dios es poderoso, dejemos que eso la gente vea en nuestra conducta, en nuestras expresiones. Que vean aquellos que nos conocieron muchos años atrás, que ellos digan, te veo diferente, tienes algo, ya no eres igual. Porque hermanos, en este tiempo la gente ya no quiere escuchar, quiere ver. Y nosotros, dice Pablo, somos cartas abiertas, donde la gente nos lee. Somos cartas abiertas. Y si queremos dar un buen testimonio, así como como las personas que he mencionado, tenemos que tener fe en Dios, creer en las promesas del Señor, ¿no? Y poner nuestra vida, o sea, nuestra confianza en Él. Hermanos, si queremos trascender, debemos tener fe en Dios, debemos creer en la fidelidad de Dios y confiar en Él. No hay otra manera. Yo y mi casa serviremos al Señor.